Hola, soy Luis Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás la lectura de un fragmento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, libro Hallazgos y Recomendaciones. 2.5. La paz, estable y duradera. Aunque Juan Manuel Santos ganó las elecciones en 2010 con el guiño y el capital político de Álvaro Uribe, la coalición de gobierno que formó o reestructuró estuvo desde un principio pensada en la negociación con las FARC-EP y el ELN. Por ello, Santos nombró una cúpula militar afín a ese propósito y enfocó su esfuerzo en materia internacional con esto en mente. Su siguiente paso definitivo fue reconocer que en Colombia había un conflicto armado interno y unas víctimas que tenían derecho a ser reparadas y restituidas. Este reconocimiento quedó consignado en la ley de víctimas que les daba a las guerrillas el carácter político que se les había negado durante los años anteriores. Esta también reconocía intrínsecamente que el Estado había sido responsable de violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario, pues se reconocía la existencia de víctimas de este. Congreso de la República, Ley 1448 de 2011. Santos no detuvo la ofensiva militar contra las guerrillas, pero le tendió un ramo de olivo a las víctimas y por medio de este formó una coalición diferente a la que lo había elegido. La alianza política con la que gobernó Uribe era para ganar la guerra contra las FARC-EP y legalizar el statu quo de la coalición contrainsurgente de la que muchos habían sido parte directa o indirectamente. Al cambiar esa coalición, Santos indujo a una ruptura necesaria en las élites del poder. En la guerra en Colombia se habían cometido tantos y tan horrorosos crímenes que Santos entendió que ninguna victoria sería legítima si no se reconocían o se resarcían parte de ellos. La acumulación de tierras a partir del fraude, la corrupción y la violencia ocupaban un espacio especial en ese ramillete. En esa medida, la restitución de tierras fue un reconocimiento institucional de que ese robo sí se produjo y se produjo con sangre. La ruptura entre Uribe y Santos no fue solo narrativa o ideológica. Esta supuso una bifurcación en el modelo de Estado, de democracia y de sociedad. Al reconocer el problema de la tierra, Santos recogió el legado de López Pumarejo y de Lleras Restrepo, y al admitir la existencia del conflicto armado, le hizo honor a una tradición política en Colombia, la del diálogo nacional, la que iluminó momentos como la constituyente, en los que la democracia colombiana dio saltos hacia adelante. Según Santos, la negociación y el ingreso de las FARC-EP a la política permitiría que territorios en los que el Estado era fallido pudiesen incorporarse paulatina y pacíficamente a la nación. En su visión, se trataba, en definitiva, de una paz con un poco más de democracia y con un énfasis en las víctimas y los territorios. Para 2014, sin embargo, Uribe se oponía a las políticas y al gobierno de su sucesor. Allí se produjo posiblemente el cambio más importante en el poder en Colombia del último siglo. Para ganar en segunda vuelta, Santos buscó una coalición con la izquierda que, a pesar de tener reservas en muchos temas económicos y sociales, encontró en esa coyuntura el espacio para lo que Álvaro Gómez llamó un acuerdo sobre lo fundamental, buscar una salida política a la guerra. Había de por medio 9 millones de víctimas y una mezcla de odio, rabia y duda, pero también esperanza, alegría y contrición. En 2016, el acuerdo de paz cerró un largo ciclo de idas y venidas entre la guerra y la búsqueda de la paz. El resultado final fue una inclusión a la democracia de sectores que no formaron parte de ella en el pasado en virtud de muchas razones. En particular, supuso el ingreso de las izquierdas que primero buscaron llegar al poder por las armas y que luego entendieron que al poder en Colombia debía llegarse por la ruta de la competencia política y que la guerra es un despropósito y una iniquidad. Hoy, al cerrar el capítulo de parte de la guerra insurgente, el país intenta superar la anomalía de una democracia violenta. El propósito de vivir en una democracia distinta aún tiene muchos retos por delante, entre otros, uno, consolidar la posibilidad de la alternancia pacífica, incluso más allá de las derechas y las izquierdas, entre diferentes alternativas de poder existentes en lo nacional, pero sobre todo en lo local. 2. Sacar las armas definitivamente de la política. 3. Abrir mayores espacios a las minorías y los grupos no hegemónicos. 4. Seguir avanzando en la consolidación de normas e instituciones que profundicen la libertad, los derechos y el buen vivir. 5. Cesar la crispación y serenar el debate público. Y 6. Sacar a todas las mafias, y en especial a las del narcotráfico, del poder político, las instituciones del Estado y la vida social.
Pasar la página de la guerra le permitirá a Colombia abrir los debates que necesita en torno a la relación de las regiones con el Estado y a la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sobre la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, resolver el problema del narcotráfico de manera autónoma como nación, establecer relaciones constructivas con la comunidad internacional, pensar en el modelo de seguridad y convivencia que requiere la construcción de una paz estable y duradera y reconocernos como parte de una misma nación. Los años tras el acuerdo han sido paradójicos, en la medida en que el cese de ese conflicto ha convivido con rasgos de la vieja guerra, en especial el uso de las armas para frenar la democracia. La violencia se ha ensañado con los líderes sociales debido a que estos son el mayor capital de las regiones, pues son necesarios para garantizar una buena gobernanza en los territorios. Lo mismo ha sucedido con los excombatientes que dejaron las armas y confiaron su protección y sus vidas a su otrora enemigo, el Estado. Ha habido además una represión brutal contra las protestas y una tentación de mantener la guerra en las instituciones, recreándola y tentando su regreso con la repetición de las ejecuciones extrajudiciales de civiles, los señalamientos y las acciones militares desproporcionadas. Un ejemplo de ello fue la masacre cometida en abril de 2022 en Putumayo por miembros del ejército contra un grupo donde estaban mezclados civiles con supuestos disidentes de las FARC-EP rearmados. También ha habido destellos. Se ha vivido el despertar de los jóvenes y de muchos sectores que sin miedo vuelven a salir a las calles. Colombia crecientemente rechaza la guerra. En el país no hay derecho a la guerra, pero sí a participar en política, que es el lugar de la controversia y del no matarás. Lo que sigue es fortalecer la democracia no violenta. Faltan normas, pero sobre todo sacudir a las instituciones para eliminar el legado que dejan tantas décadas de violencia y corrupción. Estas deben recuperar los valores que hacen que la democracia sea vigorosa: la participación, el pluralismo, la transparencia, la diversidad, las libertades y, por supuesto, la imaginación moral de un mundo mejor. Estas lecturas son una iniciativa personal y profesional, hechas desde una perspectiva alternativa como aporte al proceso de paz en Colombia. Si deseas realizar un aporte económico, puedes hacer tus donaciones en la cuenta Nequi 319-230-5494. Gracias por escuchar.